cielos cantan a una voz, la tierra canta a una voz, hoy te cantamos voz. Aleluya. Gloria a Dios, denle un aplauso al Rey en esta noche. Gracias, Señor, hoy te damos toda la gloria, la honra, la alabanza a ti, mi Dios, y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Podemos colaborarme con las luces, por favor? Bueno, bienvenidos a todos los que están en el auditorio, bienvenidos a este discipulado y a los que están conectados. También bienvenidos y no se olvide darle compartir a esta transmisión para que mucha gente pueda alcanzar el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Amén. Vamos a trabajar en el discipulado. Hemos mirado ya más de 2 meses con los diseños de la iglesia y el anterior martes, gracias hijo, y el anterior martes miramos la iglesia de Dios, su organización y gobierno. Ese es el tema que estamos tratando y quiero que me acompañe a Hechos 6. Ese es el versículo base en el que vamos a trabajar. Hechos 6 del 1 al 6. Hechos 6 del 1 al 6 dice la palabra: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escojan pues, hermanos, de entre ustedes a 7 hombres llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea, y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Presentaron a estos delante de los apóstoles y después de orar les impusieron las manos. Padre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos que hoy tu Espíritu Santo nos muestre tu palabra, Señor, nos la revele, Señor, al entendimiento, pero también a nuestro espíritu, Señor. Hoy queremos que tu Espíritu Santo sea tomando el control de nuestra mente, nuestro corazón. Hoy, Señor, nos vaciamos de toda circunstancia, de todo temor, de toda adversidad, de todo problema, Señor. Hoy lo dejamos a tus pies, Padre, y te pedimos que seas tú llenándonos, fortaleciéndonos, exhortándonos a través de tu palabra, Señor. No queremos salir como llegamos a este lugar, sino queremos salir bendecidos, Señor, con tu palabra. Hoy, Señor, declaramos en el nombre de Jesús que tú, Señor, limpia los aires, haces correr tu palabra en este lugar y haces producir semilla en abundancia. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén, amén y amén. Aquí en este versículo, hermanos, miramos cómo la iglesia del primer siglo se fue organizando para poder dar mayor atención a las necesidades que como iglesia ellos iban presentando. Dice la palabra de Dios que hubo un comentario de los judíos y que las viudas estaban desatendidas. Entonces los apóstoles toman la decisión de nombrar diáconos o servidores que pusieran, organizaran o administraran mejor los recursos que en ese momento entraban a la iglesia y podían repartirlas a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Entonces mire cómo en este momento se va estructurando la iglesia y vamos a mirar que cuando hay una estructura
también tiene que haber un orden o un gobierno. Amén. Y vamos a mirar, o miramos la anterior semana, que el gobierno de la iglesia es muy significativo desde el punto de vista práctico y teológico. O sea, cuando la iglesia va creciendo, tiene que haber una organización, y habíamos dicho que tiene que haber un gobierno. Y habíamos también mirado que la forma de gobierno de la iglesia afecta a cada aspecto de nuestra vida. En cómo está organizada la iglesia y cómo nosotros admitimos el gobierno de la iglesia, eso afecta nuestro aspecto en el vivir diario como creyentes. O sea que mire que, o sea, estar aquí en la iglesia no es, digamos, perdónenme la expresión, por hobby, sino que lo que nosotros hacemos, la organización, el gobierno de la iglesia, tiene que afectar nuestra vida, nuestra manera de vivir, y tiene que afectarla para bien. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Ese es el diseño de Dios para la iglesia. Y miramos que dentro de la iglesia hay una forma de gobierno, y esa forma de gobierno está establecida a Dios y su palabra. Amén. La organización dentro de la iglesia la podemos hacer nosotros como hombres, y eso era lo que hacían los apóstoles. En ese momento nombraron diáconos para la organización, pero el gobierno de la iglesia le corresponde solamente y únicamente a Dios. Amén. Aquí se hace lo que Dios dice a través de su Espíritu Santo. Amén. Aquí no se hace la voluntad ni del pastor, ni de los líderes, menos de las personas. Aquí se hace la voluntad de Dios, y ese es el gobierno que quiere que Dios implantarlo sobre nuestras vidas. Amén. No solamente en la iglesia. Por eso dice que la forma en que nosotros tomemos el gobierno de Dios en la iglesia va a afectar nuestra vida diaria, porque a muchos hermanos nos gusta gobernarnos a nosotros mismos, y nuestras vidas tienen que ser gobernadas por Dios a través del Espíritu Santo, de su guianza, de su enseñanza. Amén. Entonces mire que dentro de la organización de la iglesia también va a afectar nuestra vida como creyentes. Mire que el Nuevo Testamento nos ofrece instrucciones relacionadas a este tema, y habíamos mirado que la autoridad espiritual en la iglesia venía y se manifestaba a través del Espíritu Santo. Amén. Y que el Espíritu Santo nos transmitía o nos comunicaba la voluntad directamente de Dios a la iglesia. Esa es la forma en que la autoridad espiritual se mueve dentro de la iglesia. Ese es el gobierno de Dios, y eso también nos va a llevar a que nosotros nos organicemos conforme la voluntad y conforme el diseño de Dios a nuestra vida. Entonces, mire, ¿cómo se manifiesta la autoridad espiritual? Primero a través del Espíritu Santo, que nos dice o nos comunica la función directamente a la iglesia. ¿Qué funciones nosotros debemos cumplir espirituales dentro de una ciudad, dentro de un departamento, dentro de una nación? Entonces miremos cómo se manifiesta. Primero a través del Espíritu Santo, eso lo habíamos mirado. También por medio de la palabra. Por eso decíamos que era un deber fundamental de que cada iglesia se asegure la palabra de Dios. Ninguno de nosotros como líderes, como predicadores, tenemos que fundamentar en nuestras experiencias o en nuestra forma de pensar, porque eso ya sería otra cosa, eso ya no sería iglesia, ya nos estaríamos convirtiendo en motivadores personales. Mire que la iglesia, hermana, tiene
la facultad o tiene el deber o tiene que manifestarse la autoridad dentro de la iglesia a través de la palabra del Señor. Entonces, primero, a través del Espíritu; segundo, a través de la palabra; y tercero, por medio de los dones que Jesucristo ha dejado. Los dones ministeriales son 5. ¿Cuáles son? Apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, ¿y qué más? Sí, o sea, son 5, ¿no? Apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles. Esos son los dones que Cristo ha dejado. Amén. Usted lo puede mirar ahí en Efesios 4. Dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, con tal de edificar, ¿a qué dice? A los santos, a la iglesia. Entonces mire que la autoridad espiritual de Dios en la iglesia, el gobierno de Dios, se va a establecer primero a través del Espíritu Santo, segundo a través de la palabra de Dios, y tercero a través de los dones ministeriales, que son los 5 ministerios que nosotros tenemos. Eso era lo que habíamos mirado el anterior martes. Ahora miremos las características del gobierno de la iglesia. Veamos algunas de las características del gobierno de la iglesia, tal como ha sido establecida por Dios. Amén. Mire que esto no es como nosotros queremos hacerlo, sino como Dios lo establece. Y para entender eso, cómo es el gobierno de Dios dentro de la iglesia, lo primero que tenemos que entender que no es un gobierno jerárquico. Amén. En la iglesia no hay un gobierno jerárquico. ¿Qué quiere decir esto? Que según la palabra, cada iglesia local es autónoma. Amén. Miren, nosotros tenemos una cobertura, nosotros tenemos una dirección. Ministerio Llamada Final cubre al pastor Mario en Colombia, y el pastor Mario cubre a las iglesias que están en Colombia. Pero déjeme decirle que dentro de ese diseño, hermano, en este ministerio es bonito porque cada iglesia tiene su autonomía, cada pastor tiene su autonomía de realizar conforme el Espíritu muestre y el Espíritu mande, ¿verdad? Porque si usted mira muchas de las iglesias, y más cuando son iglesias, mega iglesias, saben que allá hay una iglesia grande y que de ahí depende todas las iglesias y no tienen autonomía. Eso es una jerarquía. Pero dentro del gobierno de la iglesia no tiene que haber una jerarquización, como decir, esta es la iglesia más grande, estas iglesias pequeñas pues no pueden hacer nada sin que la iglesia grande tome, mande. No, mire que dentro de lo que el gobierno de Dios hace que cada iglesia sea autónoma en tomar decisiones. Esto quiere decir que aunque estén estrechamente ligadas a las iglesias locales o a las misiones o a una comunidad cristiana, en la colaboración de la obra del Señor, el responsable directamente de esa iglesia es el Señor Jesucristo. Amén. Claro que tenemos, y no estamos desconociendo la autoridad. Mi pastor es el pastor Mario, pero lo más bonito es que Él nos ha dado, hermano, la autonomía de trabajar. Estamos sujetos a Él y nosotros le consultamos y le decimos, pero la autonomía nos la ha dado a nosotros. ¿Cómo? Con la guianza del Espíritu Santo, con la palabra del Señor, lo que el Señor nos manda hacer. Claro que nosotros lo consultamos, pero Él no nos dice, no, tienen que hacerlo como yo digo, no, porque dentro del gobierno de la iglesia hemos entendido que nosotros tenemos autonomía. ¿Por qué? Mire lo que dice Tito 2:13, por favor. Porque sabemos que el directamente responsable es Jesucristo. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El 14, ¿qué dice? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso
de buenas obras. Entonces la autonomía, ¿quién la tiene? Dice que Jesucristo, dice que ha limpiado, ha purificado, nos ha redimido, nos ha hecho un pueblo celoso de buenas obras. Por eso nosotros tenemos que rendirle, hermano, toda la autoridad a Cristo Jesús en la iglesia. Y nuestra autoridad y nuestro gobierno depende de Jesús. Amén. Entonces, mire que en la iglesia no es un gobierno jerárquico, tampoco es un gobierno democrático. Mire, qué interesante esto. ¿Cómo son las características del gobierno de la iglesia? No es un gobierno democrático. Mire, que la iglesia, al estar compuesta por personas de distintos grados de entrega al Señor y de madurez espiritual, las decisiones finales que se toman en la iglesia no se las pregunta, digamos, a las personas o se hace por votación, sino ¿cómo? Con la guianza del Espíritu Santo. No hay un principio democrático, sino un principio teocrático, un principio basado en la autoridad de nuestro Dios, en la autoridad de Jesucristo sobre la iglesia. Amén. ¿Y por qué no se lo hace democráticamente? Porque la palabra de Dios me enseña que cuando se quiso aplicar la democracia dentro de la congregación, dentro de Israel, nunca tuvo buenos efectos, porque apartaron a Dios de las decisiones y empezaron a tomar decisiones conforme el corazón y conforme la conveniencia y conforme ellos creían que se tenía que hacer las cosas. Mire lo que dice Números capítulo 14 versículo 4. Números capítulo 14 versículo 4. Números 14, perdón, 11:4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? El versículo 5 dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. El versículo 6: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Miremos el versículo 10, por favor. Y mire lo que pasó. El pueblo empezó a pedir cosas que habían vivido en Egipto, cosas que tenían en la esclavitud. Dios los había sacado porque quería llevarlos a un nivel no de esclavitud, sino a un nivel de libertad. Pero mire lo que dice: y oyó Moisés al pueblo, mire lo que hizo, democracia, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y mire lo que pasó: y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También les pareció mal a Moisés. Hermano, Moisés escuchó al pueblo. ¿Y sabe qué hizo Moisés después de que el pueblo le dijo: pero mira, ¿por qué nos das este maná si no nos sabe a nada? Si ya teníamos pescado, teníamos pepinos. Y dice que Moisés empezó a reclamarle a Dios por oír al pueblo. O sea, prácticamente se metieron en lo que Dios quería hacer con ellos en ese momento y empezaron a hacer lo que dictaba su corazón, lo que dictaba su alma, lo que dictaba lo que ellos pensaban o creían que tenían que hacer. Y Moisés, hermano, se dejó convencer del pueblo y le reclamó a Dios. Mire qué tremendo, mire cómo nosotros podemos llegar a ese punto de voltear nuestros ojos a Dios y decirle: pero Señor, las cosas no creo que se las maneje. Ese es el oír al pueblo antes que oír la palabra de Dios. Nos endurecemos en nuestro corazón y decimos: tal vez es cierto, Dios, ¿por qué está pasando esto? Que Dios nos libre de hacer eso, hermano. Por eso el gobierno dentro de la iglesia
no tiene que ser democrático, sino un gobierno dependiendo totalmente de Dios, dependiendo totalmente de la dirección, dependiendo totalmente de la voluntad de Él. Porque hermano, yo creo que cuando Dios los llevó hasta ese lugar, y cierto que estaban caminando en medio del desierto, en ese calor muy extremo, a veces sin comer, pero ¿sabe por qué los llevaba hasta ahí? Para mirar el corazón que tenían ellos. Y ahí demostraron que ellos no tenían un corazón convertido. Seguían viviendo en la esclavitud en su mente, y en el corazón seguían viviendo en la esclavitud de Egipto. ¿Por qué Dios permitió todas esas cosas al pueblo? Porque la palabra de Dios dice: te he traído a este desierto para probar qué había en tu corazón. Y lo que había en el corazón del pueblo era queja, murmuración y dureza de su corazón. Y cuando Moisés empezó a escuchar al pueblo, el mismo Moisés que hablaba cara a cara con Dios, se volteó y dijo: no, Señor, esto es injusto. ¿Cómo nos vas a traer hasta aquí, hasta aguantar hambre? Y hermano, dice que el maná que les estaba dando Dios suplía todas las necesidades nutricionales que podía tener cualquier alimento. Las necesidades nutricionales del pescado, de lo que ellos decían, de los puerros, de los pepinos, de las cebollas. Eso hacía el alimento que venía directamente del cielo, pero ellos no. Ellos decían: nosotros queremos carne. Y mire cómo Moisés escuchó y llegó aún a renegar de Dios. Por eso nosotros, hermano, como iglesia, dentro de la congregación, el gobierno es absoluto de Dios y tenemos que escuchar solamente su dirección y la palabra. Amén. Números 16, 19. Números 16, 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. El 20, por favor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, el 21: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. ¿Qué hizo Coré? Empezó a escuchar al pueblo. ¿Y sabe qué hizo Coré? Se rebeló en contra de Moisés y en contra de Dios. ¿Sabe por qué no podemos escuchar nuestra voz interior, nuestra voz del corazón? Porque dice la palabra de Dios que en el corazón del hombre solamente hay maldad. Y si escuchamos dentro de la iglesia o convertimos en la iglesia en un gobierno democrático, vamos a empezar a sacar lo que pensamos de nuestro corazón y vamos a caer en una rebeldía en contra del Señor. Por eso dentro de la iglesia el gobierno, las decisiones tienen que ser como Dios dice y como Dios nos manda hacer. Así a veces no entendamos las direcciones que nos da Dios, para no caer en rebeldía. Porque Coré, hermano, empezó a escuchar al pueblo decir: pero mira que Moisés, allá en Egipto nosotros teníamos todo y nos ha sacado a este desierto a morir de hambre. Nos ha sacado a este desierto a morir de sed. Y entonces Coré escuchó al pueblo y se levantó contra Dios, se rebeló contra Dios. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre solamente hay maldad. Y si guiamos la iglesia con nuestro corazón, pues podemos caer en una rebeldía en contra de la voluntad y de lo que Dios tiene estipulado para cada iglesia, para cada congregación. Amén. Entonces mire qué importante es entender que el gobierno dentro de la iglesia no es ni un gobierno jerárquico ni un gobierno democrático, sino es un gobierno teocrático. Amén. Y teniendo en cuenta eso, vamos a mirar cómo es el liderazgo dentro de la iglesia, teniendo en cuenta que el Señor
nos habla a través de su palabra, a través de la guianza del Espíritu Santo, a través de los dones ministeriales, que son los 5 ministerios, como el Señor nos enseña que dentro de la iglesia Él es la máxima autoridad, Jesucristo, el Espíritu Santo, nuestro Padre. Como no hay una jerarquía para decir nosotros mandamos aquí conforme nuestro corazón. No hay una democracia sino una teocracia, lo que Dios diga, lo que Dios mande hacer. Y teniendo en cuenta esos conceptos, nosotros vamos a entender los cargos que el Señor en su palabra va levantando a través de los hombres, los dones que pone en cada uno de nosotros. Amén. Mira, el libro de los Hechos y las epístolas del apóstol Pablo nos enseñan claramente que Dios ha provisto a la iglesia de hermanos con madurez espiritual. Y el domingo hablamos, ¿verdad?, de esa madurez, cómo es el orden de un maduro. Y el Señor, hermano, para levantar ese gobierno, esa organización dentro de la iglesia, entendiendo que Él es el que manda, que el gobierno es teocrático, vamos a mirar cómo se empieza a manifestar los dones. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido madurez y estamos llevando a un nivel donde el Señor nos quiere confiar la administración de la iglesia, la organización de la iglesia. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:12. ¿Cómo el Señor va a levantar ese liderazgo en la iglesia? Primera de Tesalonicenses 5:12. Tesalonicenses 5:12. Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. El versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Mire, dice la palabra que aquí el Señor empieza a levantar entre los creyentes, entre los asistentes, personas maduras, y les empieza a encargar o a encomendar o a confiar las cosas de Dios, ¿verdad? Regresemos al capítulo 12, por favor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿De quién está hablando aquí? De esos hombres maduros, de esos hombres que el Señor les ha encomendado la grey del Señor. Y nosotros, para crecer y para tener una organización, lo que tenemos que es reconocer a estos hombres maduros espiritualmente que el Señor levanta, para que la iglesia empiece a organizarse y para que la iglesia empiece a establecerse como una iglesia organizada y con el gobierno de Dios. Porque ¿sabe cuál es el problema de la iglesia? Que no reconocen a sus líderes, que no reconocen a sus pastores. Vienen aquí, dicen sí, pastor, pero cuando se les amonesta, cuando se les llama la atención, ahí deja de ser el pastor. Entonces mire que para que la iglesia crezca en organización y en gobierno, lo primero que tenemos que hacer es reconocer una autoridad espiritual sobre nuestras vidas. Llámese líder, llámese pastor. Porque si no, nosotros no vamos a crecer, hermanos, no vamos a madurar, no vamos a seguir en el desorden, como hablábamos el domingo de los niños. Y no vamos a entrar a esa madurez donde el Señor nos quiere confiar las cosas del reino. Si nosotros no reconocemos a quienes trabajan entre nosotros, llámese diáconos, llámese líderes, llámese pastores, si nosotros no reconocemos, no vamos a crecer.
y el Señor no nos va a confiar las cosas que tiene asignadas para esta iglesia. Entonces, mire cuán importante es entender esto. Amén. Eso lo hacen los líderes como pastores, líderes o diáconos o ancianos. Y eso es lo que estamos mirando. Mire, los términos empleados en el Nuevo Testamento para referirse a los líderes de la iglesia local son varios. Ahí estamos mirando que Pablo dice que hay hombres maduros, que hay hombres que tienen experiencia, a los cuales nosotros debemos someternos y reconocer para que podamos crecer. Dentro de esos términos empleados en el Nuevo Testamento se encuentran los ancianos. Y podemos decir que este término tiene la virtud de combinar el entendimiento espiritual, la experiencia y la madurez. Ese es un anciano dentro de la iglesia. El que puede tener, hermano, el entendimiento espiritual, el que es un maduro y el que tiene experiencias en el caminar con Cristo. Y es necesario que dentro de las iglesias se levanten esos ancianos, esos hombres experimentados, esos hombres maduros con experiencia, para que usted pueda, hermano, abocarse a ellos cuando necesite un consejo, cuando usted, hermano, necesite una dirección. No solamente dependamos del pastor, sino que también hay hombres con esa madurez espiritual y experiencia a los cuales se los nombra como ancianos para que ayuden en el sostenimiento de la obra, administrativamente y espiritualmente. Amén. Entonces mire cómo el Señor va ordenando, y eso fue lo que hizo la iglesia del primer siglo. Dentro de los diáconos empezaron a nombrar ancianos, presbíteros. Mire, varios pasajes nos enseñan sobre estos ancianos. Hechos 14:23. Hechos 14:23, por favor. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Que dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. Y dice que lo hicieron orando, ayunando, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Por qué es importante levantar ancianos? Para que ellos ayuden con la carga espiritual de la iglesia. Amén. ¿No han escuchado que dos cabezas piensan más que una? ¿Verdad que es así? ¿Se imagina, hermano, toda la carga espiritual en el pastor? Ustedes tienen pastor para 5 años y se les acabará, hermano. Por eso cuando Moisés estaba en el desierto con Israel, recibió un consejo de su suegro y le dijo: nombra entre los 1000, nombra entre los 100, nombra entre los 10, para que te ayuden en el consejo al pueblo, porque si no te vas a morir. Y eso es así. Entonces es necesario que se levanten dentro de la organización del gobierno de la iglesia estos ancianos, hombres maduros con experiencia, con madurez espiritual y con sabiduría. Amén. Entonces cada uno de ustedes, pues me refiero a ancianos y ancianas, ¿no? Hombres y mujeres maduros con experiencia espiritual y con sabiduría, para que podamos, hermano, establecer un orden y la iglesia va a empezar a crecer de esa manera. Entonces mire cómo el Señor quiere, cómo es el diseño de Dios. Hechos 15:2, miremos Hechos 15:2. Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Mire que en la iglesia del primer siglo
los que resolvían los problemas no solamente eran los apóstoles, porque ahí dice la palabra que Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén y llevaron a los ancianos. ¿Para qué? Para tratar ese problema que se había presentado en ese momento en la iglesia. Mire qué importante es el nombramiento de ancianos. Pero para el nombramiento de ancianos todos tenemos que madurar espiritualmente, ¿verdad? Para que podamos juzgar los asuntos que se presentan dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se van a presentar inconvenientes, problemas. Imagínense al pastor resolviendo todos los problemas solo. Entonces mire cuán importante es, y ustedes tienen que tener el anhelo de que sean nombrados como ancianos. Amén. Entonces mire cómo el Señor va ordenando la iglesia. Primera de Timoteo 5:17, por favor. Primera de Timoteo 5:17. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El versículo 18 que dice, pues la escritura dice, no pondrás bolsar al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Entonces mire que los ancianos dentro de la iglesia tienen que ser tenidos, dice, en doble honor, más los que están encargados de predicar la palabra. Miren, nosotros muchos tenemos el anhelo de predicar la palabra, pero para eso tenemos que alcanzar madurez. Amén. Tenemos que alcanzar una madurez espiritual y una experiencia con el Señor en nuestra intimidad, en nuestra vida diaria, para que nosotros podamos gobernar la iglesia, para que nosotros podamos guiarla conforme la voluntad y el gobierno de Dios. Amén. Tito 1:5, por favor. Entonces esa es la función de los ancianos. Y qué importante es que en la iglesia se levanten estas personas. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque se necesita estructurar la organización y el gobierno de la iglesia. Tiene que haber una solidez en la estructura de la iglesia para poder, hermano, aguantar lo que Dios quiere darnos. Amén. Dios quiere ensanchar esta iglesia. Dios quiere multiplicar la iglesia. Pero tenemos que estar preparados en una estructura administrativa, organizacional y de gobierno para poder nosotros dar ese alimento y que nadie se quede descuidado. No es lo mismo atender 10 personas que 50, ¿verdad? Imagínense en un culto con 200 personas y que de esas 200 personas 10 quieran consejo o 20 quieran consejos. ¿Cuándo sale el pastor de una consejería? Por eso nosotros necesitamos estructurar esto dentro de la iglesia, y es un diseño que Dios lo creó desde el principio. Amén. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Porque es necesario los ancianos para corregir lo deficiente y establecer, dice, la voluntad de Dios dentro de la iglesia. Mire, es que todos, hermano, somos hombres, y por el hecho de ser hombres estamos expuestos a cometer errores. No es que por ser el pastor de la iglesia esa es la última palabra y tiene que sabérselas todas. ¿Sabe que donde hay un gobierno así se cometen muchos errores? O recuerda el pasado, hermano. Cuando no hay quien esté ahí al lado, ayudando en el levantamiento, en la edificación, en el consejo de la iglesia se vuelve una iglesia tirana, donde la última palabra la tiene el pastor, y así se equivoque, eso se hace. Pero si hay hombres con sabiduría,
Si hay hombres con madurez al lado del pastor, pues que se va a corregir los errores, las deficiencias. Y hermano, esto va a crecer, hermano, en el nombre de Jesús. Por eso nosotros tenemos que anhelar esos dones, esos servicios. El que anhela obispado, ¿qué dice? Buena obra desea. Y yo creo que ya es tiempo de que nosotros empecemos a levantar, porque creo que la iglesia, así como vamos, va a empezar a crecer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús va a empezar a crecer. Y vamos a llevar, hermano, y vamos a hacer conforme el diseño de Dios, conforme Dios ha creado esta iglesia y el propósito para la cual la ha levantado en esta ciudad. Imagínese, hermano, el pastor solo aquí trabajando. Difícil, ¿verdad? Porque es que también somos de carne y hueso y nos cansamos y como decía mi hermano, nos estresamos, ¿verdad? Hablábamos el sábado y decíamos que hay cosas, hermano, dentro del ministerio que a veces son difíciles de llevarlo solo. Pero si hay ancianos, si hay personas que estén ahí ayudando a corregir, ayudando a levantar la obra, ayudando a trabajar, hermano, esto va a ser conforme la voluntad de Dios. Pero para eso tenemos que entender los diseños, quién es el que manda dentro de la iglesia, cómo manda el Señor a través de su palabra, del Espíritu Santo, a través de los dones, y que esto no es democrático, sino esto es teocrático. Cuando entendemos eso, nos metemos en esta visión, en este diseño de Dios, y la iglesia empieza a crecer. Amén. Entonces esos son los ancianos. Ahora vamos con los pastores. Dice que el pastor se destaca en la provisión de alimento y cuidado, a la vez que enfatiza el carácter y el cuidado amoroso de las personas puestas a su cuidado. Mire lo que tiene que encargarse el pastor. Dice de proveer alimento. Y por eso ellos levantaron diáconos en la iglesia. Porque en vez de dedicarse al preparar la palabra, estaban dedicándose a las cosas externas, a las cosas que tienen una importancia dentro de la iglesia, pero no es más relevante que preparar la palabra de Dios. Entonces mire qué importante, cómo se va engranando esto, ¿verdad? Y así va a funcionar. ¿Por qué la iglesia en el primer siglo crecía? Porque tenía una estructura diseñada por Dios, que es la que les estoy nombrando. ¿Por qué la iglesia en el primer siglo, hermano, pasaban de tener 10 o 120 discípulos, que eran los que estaban en el aposento alto, a tener 5,000 en una sola predicación? Porque el Señor ya había diseñado una estructura, porque el Señor había preparado hombres a los cuales se les podía confiar. Entonces mire cómo nosotros debemos entender esto para poder soportar o para poder llevar lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Aquí hay algo muy importante. Y dice, él mismo constituyó. ¿Quién? ¿El pastor Mario? ¿El apóstol Otto? Dice, él mismo constituyó, hablando de Jesús. Mire que a veces, hermano, cuando nosotros tenemos el llamado a apacentar la grey de Dios, a pastorear la grey del Señor, a veces nosotros lo hacemos aún en contra de nuestra voluntad, porque hay un llamado, hay algo que ya está predestinado por Dios. Aquí, hermano, no es hacer un curso de 3 meses y comprar unas sillas y comprar un púlpito y que le digan pastor. Tiene que haber un llamado de parte del Señor Jesucristo
porque si no, hermano, ninguno soportamos. Tiene que haber, hermano, una comisión de parte de Dios, porque ¿sabe qué es lo más bonito? Que cuando el Señor llama, dice la palabra de Dios que Él capacita. Amén. Y si usted tiene un llamado al ministerio, no se preocupe en desarrollarlo. Tome ese llamado de Dios, porque Dios colocará en usted la capacitación, Dios colocará en usted la preparación, Dios colocará en usted los dones, Dios colocará en usted la palabra. Y así nosotros, hermano, vamos a avanzar en este diseño y en esta organización de la iglesia. Mire qué importante es. Eso les dejo para que ustedes anhelen el obispado, anhelen el servir con los dones que Dios ha puesto dentro de la iglesia. Es necesario que aprendamos esto para ayudar a construir. ¿Cuántos queremos ver una iglesia, hermano, llena? ¿Cuántos queremos ver estas sillas llenas, hermano? Amén. Amén. Pero si nosotros no nos capacitamos, no nos preparamos, pues ¿cómo Dios va a multiplicar? Puede decir, no, todavía no están para entregarles todas las almas que yo tengo para esa iglesia. Por eso es necesario entender de la organización y el gobierno de la iglesia. Si queremos multiplicarnos, si queremos avanzar, si queremos ser efectivos en el llamado y en el propósito de Dios, tenemos que entender estas cosas. Tanto nosotros como ministros y ustedes como ovejas. Porque esto, hermano, ustedes sin nosotros no, o ustedes sin nosotros y nosotros sin ustedes no hacemos iglesia, ¿verdad? Esto es algo que se encadena para cumplir un propósito y un diseño de Dios. La obra no solamente es del pastor, la obra es de cada uno de nosotros, en los cuales el Señor nos ha llamado a ejercer un ministerio, a ejercer un trabajo dentro de la obra del Señor. Amén. Entonces, hermano, nos queda, miramos los ancianos, los pastores, los obispos, y el próximo martes acabamos con las funciones de los líderes. Entonces, les dejo ese anhelo en su corazón, entendiendo esto, cómo funciona el gobierno, el diseño, la organización de la iglesia. Y si usted ama las almas, ama este lugar donde el Señor lo ha puesto, aquí es donde tenemos que multiplicarnos, aquí es donde tenemos que crecer. Amén. Y ser partes todos nosotros, y hacer y tomar la visión de la iglesia Ríos de Agua Viva, ministerio llamada Final en Pasto. Amén. Usted no tiene que ser ajeno a eso, hermano. No tenemos que hacer ajeno a eso. Eso es del pastor. ¿Qué tal? Yo digo, no, pues eso es del pastor Mario. No. Y ustedes tampoco van a decir, eso es del pastor Mario Muñoz. No, aquí todos tenemos que trabajar. Amén. Para cumplir el diseño y el propósito de Dios y la comisión que Él nos ha dado en esta iglesia. Póngannos sobre nuestros pies. Amén. Vamos a decirle al Señor que nos capacite, que Él sea enseñándonos cómo Él gobierna dentro de su iglesia, cómo Él ordena, cómo Él es el que nos llama, es el que nos capacita. Déjeme decirle, hermano, si usted está en este lugar, no es por coincidencia, es con un propósito. Y hoy pregúntale al Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la función que yo tengo dentro de esta iglesia? ¿Cuál es el propósito, Dios, en el cual tú me has llevado hasta ese lugar? Pese a las adversidades, he permanecido en ese lugar. Pese a la oposición, pese a lo que se ha movido dentro de mi corazón, en mi mente. A veces pese a la incredulidad.
Hoy pregúntale al Señor cuál es el propósito, cuál es el llamado, cuál es la misión, cuál es el trabajo que yo tengo dentro de esta iglesia local. Dígale al Señor: yo necesito, Padre, oír tu voz, poner la palabra en preeminencia. Yo necesito que tú me cubras con esos dones ministeriales, que derrames sobre esta iglesia esos dones, que coloques en cada vaso esos dones ministeriales, como son los de pastores, evangelistas, maestros, apóstoles. Dígale al Señor: yo quiero entrar dentro de esos dones. No quiero ser solamente un asistente. Yo no quiero ser solamente una persona ajena a la obra. Dígale al Señor: aviva el don que has puesto en mí. Dígale al Señor: en el nombre de Jesús, Señor. Hoy, Señor, declaramos conforme tu palabra que tú estás habilitando hombres y mujeres en esta iglesia para ejercer liderazgo sobre esta ciudad, para ejercer liderazgo sobre este departamento, para ejercer liderazgo sobre esta nación. Tú estás levantando hombres maduros, capacitados espiritualmente para hacer tu obra en el nombre de Jesús, Señor. Ahora imparte, Señor. Ahora capacita, Señor. Ahora levanta, Señor. Ahora quita los temores, mi Dios. Ahora seas tú quitando, mi Dios. En el nombre de Jesús, seas tú quitando, Padre, todo temor, Señor. Toda falta de fe, toda falta de visión, Señor. Ahora se caen en el nombre de Jesús las vendas, Señor, que impedían mirar, Señor, tu llamado, tu propósito, mi Dios. Ahora caen en el nombre de Jesús. Y ahora colocas en cada uno de los corazones, en cada hombre, en cada mujer, en cada siervo, en cada sierva. Ahora colocas en el nombre de Jesús el llamado, el don, la capacidad para levantar juntos, Señor, esta obra, esta misión, esta iglesia, Señor, este ministerio, mi amado Dios, aquí en Colombia, aquí en Pasto, en el nombre de Jesús, Señor. Coloca el anhelo, Señor, el anhelo en los corazones de cada uno de ellos. Que no seamos apáticos a tu llamado, mi Dios. Quita la apatía de nuestro corazón, Señor.